Y Apocalipsis, que es el reloj de la iglesia, y es el libro que la iglesia le tiene miedo, pero es el libro con mayor promesa para la iglesia. Porque es ahí donde Dios te está diciendo lo que va a ocurrir. Dios, Apocalipsis, revelación, Dios abre el velo para que la iglesia entre y vea lo que va a ocurrir. Y ya empezó a ocurrir. Pero a alguien se le ocurrió decir que la iglesia iba a ser arrebatada, malinterpretando el texto de Pablo, que dice que el espíritu de iniquidad no ha sido arrebatado porque está la iglesia. Pero que cuando la iglesia sea librada, entonces esto toma control. Entonces tratan de decir que eso no ha ocurrido porque está la iglesia lo detiene. Y Scofield dice que cuando eso ocurra, lo que viene es la gran tribulación. Pero Dios va a librar a la iglesia de la gran tribulación. Los cristianos no van a sufrir la gran tribulación. Un solo problema. Un solo problema. Estoy como el de Utuado. Un solo problema. Los primeros 300 años de la iglesia, hermanito, fueron todos de tribulación. Lea y estudie antes de tratar de corregirme. 300 años de sufrimiento de la iglesia. Se le llama la época de los mártires, teológicamente hablando. La gente pagaba con su sangre por ser cristiano. Entonces, ¿usted es mejor que esos cristianos? Porque la idea aquí no es que usted diga, ay, que mucho sabe el pastor. No, es que todos podamos aprender. Amén. ¿Y qué tema voy a traer? Yo estuve el domingo cuando estábamos acá en la iglesia. Segundo, me hizo un comentario que me había tagueado en Facebook en una persona que, déjeme buscarlo por aquí, que publicó lo siguiente. De hecho, vamos a trabajar eso y vamos a trabajar algo que también alguien vino a criticar, que es sobre el rapto, y vamos a ver cómo nos va con eso. Lo que la persona publicó fue esto: necesito un pastor evangélico lo más pronto posible. Segundo me tagueó, si usted puede notar en la parte aquí debajo dice Manuel Següere, para que yo entonces, ¿verdad? Pues ver que yo le podía asistir a la persona. Pero cuando voy leyendo los comentarios debajo me llama la atención el último comentario que pone: el pastor de pastores está a tu lado, clama a Jesús y él te responde. Pero prepárate porque su respuesta no es la que tú esperas, pero la que te conviene. Me imagino que la que te conviene. Cristo te ama. Eso le puso un tal Ángel Torres. Y yo le pregunto a usted, ¿qué usted opina de ese comentario? La persona está gritando un pastor y lo va a malinterpretar. Y lo va a hacer como mi primo. Que por culpa de un amigo, pues ahí me estaba con ella. Sería bueno que conocerla. Pero cuando ponen así en Facebook cosas así, a veces, lamentablemente, son personas problemáticas. Y esas personas que ponen, mira, por favor, ¿sabes? El Señor está ahí, pero esa gente que ponen un pastor, vienen, usted lo invita, vienen aquí y forman el revolú y se van. La junta sabe
que a mí me molesta, le pido disculpas, si usted se quiere incomodar, incomódese. Yo considero que cuando alguien publica que tiene una necesidad en las redes y se congrega en una iglesia, lo que está diciendo es que no hay una iglesia que le apoye. Eso a mí no me molesta. Nunca publica su problema en las redes. Usted tiene un pastor, venga donde mí. Si yo a usted no le puedo ayudar, entonces usted haga lo que usted quiera hacer. Pero primero con quien usted tiene que hablar es con su comunidad de fe. Si no es con su pastor, con un anciano o un consejero de la iglesia. Y a Dios sea la gloria, nuestra iglesia se está llenando de profesionales. También tenemos psicólogos familiares. Entonces, pues, si yo no le puedo ayudar, yo le aseguro a usted que yo voy a hablar con Glenda para que Glenda le apoye. Eso yo a usted se lo aseguro. Porque yo no lo sé todo. ¿Me sigue? Por eso me incomoda que las personas hagan público sus problemas. Y lo que se convierte en un party de pena. ¿Por qué? Porque usted se está exponiendo a decir algo y el que está del otro lado lo va a interpretar como entiende y empieza a todo el mundo, ay bendito que es cierto. Mire, no. Cristo nunca hizo eso. Díganme. Evangélico, exacto. No, quiero decirle algo, la petición de la persona yo la puedo entender, la persona está pasando por un proceso. Sí, porque cuando Segundo me lo refirió, yo fui y busqué y la persona está pasando por un proceso difícil. Porque luego yo miré, creo que necesito un trasplante de riñón, así que está súper... O sea, eso es un grito de angustia de una persona. Yo no le quiero restar al grito de angustia. Yo le quiero que analicemos ese comentario del señor Ángel Torres relacionado a la petición de esa persona. Porque, mire, le voy a ser bien sincero y le voy a decir algo, ¿verdad? De corazón. Si usted quiere ver que soy un llorón, diga como usted quiera. Eso lo voy a respetar. Usted respete y yo piense diferente a usted. Amén. Es bien difícil cuando un pastor se gradúa del seminario llegar a una comunidad de fe y se supone que el pastorado se debe de caracterizar por una cosa. ¿Por qué cosa se tiene que caracterizar el pastorado? A la comunidad de fe. Ayudar. ¿En qué aspecto ayudar? No me miren eso. No me miren eso. Vamos ahora nosotros acá. Una persona que uno puede que yo pueda hablar contigo y que lo de ya yo tengo este problema. Hay una cualidad que yo estoy seguro que ustedes no la van a mencionar, que para mí es la principal del pastor. Todo lo que han dicho está bien, no me malinterprete. Sí, el pastor es un guía espiritual. Sí, el pastor acompaña, pero hay una cualidad principal del pastor que está por encima de todas esas, que nadie la mira. No, eso es una doble carga. Y no por la oveja tuya, sino las de él. Porque no son tuyas, son de él. Tú estás cuidando una grey que no es tuya. Y no te puedes comportar como los pastores del tiempo de Jesús, que explotaban y se robaban las ovejas. Segundo llego ahora. No te voy a exponer porque no está... usted está loco por hablar, varón, diga. Sí. No son casualidades. Esta mañana yo meditaba en la palabra y dentro de la meditación llegué a unos pensamientos. Los pensamientos son que uno tiene que estar bien penetrado con la palabra del Señor. Muy bien. ¿Para qué? Para poder servir de ayuda idónea Muy bien. a los que están alrededor.
y que uno en vez de ser en un momento dado tierra de tropiezo, sea una Diga, varón, sí. Debe estar compenetrado en la palabra. y entre más uno se acerca a la palabra del Señor, se acerca más al Señor. Amén, de acuerdo. Excelente. Y puede servir más efectivamente a quien A tu alrededor. necesidad que tiene alrededor. ¿De acuerdo? Y yo creo que muchas veces nosotros lo que hacemos es engordar. Comer, pero no compartimos. Ok, pero se me está yendo del tema. No. Dale, termina. A lo mejor ya me fui. Sí, se fue del tema. No. ¿Cuál es una de las cualidades del pastor? Aristide mencionó cuidar y acompañar, guía espiritual. Hay una cualidad que no se ha mencionado, que va de la mano de lo que usted está hablando. Por eso es que lo dejé que continuara, porque usted lo tocó. Pasa que lo tocó por encimita. Pasa que ahora se me fue por otro lado. Pero hay una cualidad. ¿Cuál es? El pastor tiene unas responsabilidades. Me habló, sí, Aristide también habló de responsabilidad. Se la voy a explicar. Y dentro de las responsabilidades es guiar y enseñar. Enseñar. Esa era la que faltaba. El pastor es un maestro. Amén. Y muchas veces los pastores que han sacrificado de su tiempo, porque para mí el pastorado es un don, es un cariz, es un ministerio, pero es un don, es un regalo que Dios te da. Un llamado, una convicción, te sigue añadiéndole. Pero para mí, Manuel Francisco Següeres Soto es un don. Y yo tengo que tomar ese don y multiplicarlo, que va a repercutir en una comunidad que va creciendo saludablemente, espiritualmente hablando. No crecer por crecer, sino al tiempo del Señor, pero cada persona va creciendo y madurando y conociendo la palabra. ¿Cuál es el reto que muchas veces los pastores presentan? Que cuando viene del ministerio de graduarse y empieza a educar a la iglesia, a predicarle a la iglesia, el pastor se encuentra con un reto. ¿Cuál es ese reto? De la misma manera que la Iglesia Católica antepone la tradición a la palabra de Dios, hay personas que anteponen lo que han aprendido en la iglesia a lo que la palabra enseña. Y cuando el pastor trata de educar a esa persona, no a sí mismo, sino a la palabra, ¿qué es lo que encuentra en la comunidad de fe? Y le voy a ser bien sincero, ningún pastor quiere graduarse del seminario para pastorear bancas vacías. Después de que usted estuvo 4 años quemándose la pestaña, amaneciéndose, haciendo trabajo investigativo y desarrollando una buena homilética para tener una buena exégesis y tener un mensaje lo más cercano a la palabra posible, y usted empieza a predicar y la iglesia empieza a vaciarse. Y ahí es que el pastor tiene que entender que el reto es mayor, porque entonces lo que significa es que tiene que vaciarse, empezar desde cero, educando a la grey, y si es con 2 personas, que va a empezar con 2 personas. Pero decirlo es un mamey, pero hacerlo es más difícil cuando tú tienes que pagar agua, luz y casa y carro y darle de comer a tus hijos. ¿Me siguen? Así es que es un reto, pero esa cualidad pastoral en muchas comunidades de fe se sustituye porque el pastor puede ser un desastre en la predicación, pero acompaña a los hermanos, lo acompaña en los funerales, en las graduaciones,
está con ellos, puede ser un buen consejero, pero en la predicación tiene 0. Cuando el llamado principal del pastor es la enseñanza y el acompañamiento y el guía espiritual, es parte, va de la mano, pero todo emana de la enseñanza. ¿Quién era así? Jesús. Jesús. La característica principal de Jesús no era que acompañaba a la gente. No es que era un guía espiritual, no, él era un maestro. Las otras cualidades fueron parte de. Pero el ministerio principal de Jesús fue la enseñanza. Entonces, cuando yo veo ese tipo de cosas, lo que yo veo es una persona que ha sido doctrinada para ver a Jesús y la iglesia es a un lado. El ministerio pastoral es a un lado. Porque no puedes ver al hombre, tienes que ver a Dios, lo cual es cierto. Pero tú no llegas a Dios si no ves al hombre. Y no pelee conmigo, eso lo dijo Jesús. Porque cuando vean que ustedes se aman como se aman, me van a ver a mí. Por tal razón, yo soy el reflejo de Cristo en la tierra. Por eso yo tengo que ser responsable como camino, con lo que digo, con lo que hablo, cómo me comporto. Y esa persona que está ahí, número 2, está siendo ¿qué? Insensible ante el clamor de esa persona que tiene una necesidad espiritual. Y se la está haciendo añicos, se la está destruyendo, así. Chico, deja de estar con ese llantel, inclínate a orar que Dios te va a hablar. Estás tú buscando hombre, eso es lo que le está diciendo ahí, ese es el pensamiento crítico. Deja de estar buscando hombre, busca a Dios. Entonces, ¿para qué Dios hizo la iglesia? ¿Cuál es el trabajo de la iglesia? Y ahí es que muchos pastores se escudan. No, me mira a mí, mira a Dios. No, yo te veo a ti y veo a Dios. Tú tienes una responsabilidad. Los apóstoles lo sabían. Los apóstoles tenían claro esa responsabilidad que estaba sobre ellos. Pablo lo sabía. Si Cristo no hubiese necesitado a los apóstoles, ¿para qué los preparó? ¿Para qué los llamó? ¿Para qué los envió? Si Cristo no necesita a ningún hombre, pues todo eso está de más. Él hubiese muerto, Él hubiese resucitado, y él, el Espíritu Santo, hubiese llevado a cabo la función de convertir el mundo a los pies de Jesús. Corríjame. Seamos realistas. Si tú no necesitas ningún hombre, tú solamente necesitas a Dios. ¿Para qué Dios necesita al hombre? ¿En qué parte del Nuevo Testamento Dios le dice al hombre, yo a ninguno de ustedes lo necesito, váyanse de aquí? Yo hago esto solo. Dígame. Noemí está buscando para... Siempre uno necesita de una persona que... Claro. Siempre, en todo. Porque uno no se la sabe toda. Yo he aprendido en mi trabajo de mecánico que yo he tenido que necesitar de otra persona. En ningún momento yo soy el más difícil. Claro. El monstruo de la película. No. Yo soy un poquito sabio en eso porque yo lo que hago es que pregunto a ciertas personas, ¿verdad? Es un hombre precioso, ¿qué le pasa a usted? Y yo le pregunto a otras personas, tengo un problema en un campo, no puedo resolverlo. Pues yo lo que hago es que le pregunto a otros que han tenido el mismo problema y lo han resuelto. Amén. Y ahí aprendo. O sea que el Señor también utilizó estas otras personas para poder enseñar a todos. Yo le tengo una. Mi experiencia personal. Eso es una redundancia preciosa. Es tu experiencia. Tú puedes hablar
Voy a hablar de mi experiencia. Porque mi experiencia personal es mi. Excelente. Mi. ¿Sabe lo que yo voy a hacer? De la persona que yo tengo. Estoy en una iglesia. Y yo me senté a hablar con él. Y estaba hablando con mi matrimonio de infidelidad. Yo pues quería pues, que me ayudara. Me sentaba y hablaba conmigo, pero yo veía que nos sentáramos por los tres. Mi esposo, ella y yo. Cuando Dios me abre, yo no sé qué hablar. No entendí cómo fue. Cuando Dios me abre. Ay, bendito. Mira, aquí hay una pareja, no voy a decir quién es, que en un momento histórico vinieron a mí por un evento similar. Y hoy en día están de pie, están unidos. Sanaron, perdonaron y están unidos. Y yo pues, mi matrimonio, Eso es, mi sabe que esa fuerza pulmón. eso es un disparate. Usted no tiene, le pido disculpas, un hermano viene donde usted. Eso significa que usted no está preparado para la consejería. Por eso yo muchas veces le digo a las personas, usted va a un médico y ¿qué es lo primero que usted busca del médico? Las credenciales. ¿Cuál es tu especialidad? Pero al pastor no hacemos eso con el pastor. El pastor, después que tenga unción y predique o haga esto o haga... No importa si predica un disparate, pero da fuerte. Pues, ¿eso te pasó en esta iglesia? Gracias. Pero sin embargo, no buscamos las credenciales del pastor. No sabemos cuáles son los títulos del pastor. Que Dios lo llamó. Ay, chuchi. Entonces, Dios te llama y te deja un bruto. Por ejemplo, Dios llamó a un pescador, Pedro. La gente dice, pastor, ¿y a qué universidad fue Pedro? Mire, si usted me dice eso, usted es un disparatero. Porque Pedro nada más y nada menos fue educado por el maestro de maestros, Jesús de Nazaret, y estuvo 3 años a 5 años caminando con el maestro con un doctorado. Así que todos esos apóstoles, gente común de barrio, que eran unos cerreros, Dios los tomó, los educó, los capacitó en teoría y práctica, y los dejó estimados con 1 o 2 doctorados para que llevaran el mensaje. Y Pablo se estima que tenía 2 doctorados y era un especialista en la palabra del Señor y fue el que hizo la simiente de la iglesia para el Espíritu Santo y la función activa de la iglesia en medio de la sociedad. Pablo, nada más y nada menos. Pero a usted no le importa eso, porque después que hable lengua y sea guiado por el Espíritu a saber cómo eso se come, pues ahí Dios está, según usted. Y eso que hizo él, ¿lo seguimos haciendo? ¿O es lo que tenemos que hacer? En general, no lo estamos haciendo. Las iglesias se han comunidad en centros de entretenimiento. Se han convertido en centros de entretenimiento. Tenemos una alabanza espectacular. Procuramos que la predicación sea emocional. Que te toque. Que tú salgas de este lugar bendecido. Que tú salgas de este lugar fortalecido, que tú salgas de este lugar para enfrentarte a la vida diaria, que tú salgas de este lugar que Dios va a sanar tu familia, que tú recibas sanidad, que Dios va a hacer esto, que Dios hizo lo otro, entonces tú estás aquí, que papá, ¿verdad? En eso que se ha enfocado la iglesia. La iglesia ha dejado de educar, de capacitar para enviar. El primer ministerio que tú tienes para salvar son las personas que están pasando la salsa y Guayacán en Haití. ¿Eso es así? Es tu casa. A los primeros que tú tienes que predicarle son a los primeros que te van a rechazar. Es a tu familia.
Porque son los más difíciles. ¿Por qué? Porque te conoces desde que naciste. Entonces te precede quién eras tú. ¿Quién eras tú? Y esa mancha de quién eras tú está ahí. Entonces tú no te vas a enfocar en cambiar eso, tú te vas a enfocar en modelar a Cristo. Y ellos mismos, mire, a veces que el mismo Anthony, a veces me lo dice, pastor, la gente sigue hablándome como antes. Y yo, tranquilo, pa, ¿cuál es tu problema? ¿Cómo tú quieres que te hablen? ¿Tú eres Anthony? ¿Tú no eres otra persona? ¿Quién va a hablar de ti? Pues tu fruto, tu testimonio. Entonces la misma gente, y exactamente el otro día me llamó para decirme, oiga, pastor, estaba me estaba recortando y vino un chamaco a hablarme y me trajo un tema. Entonces yo vine y le contesté y el barbero dijo, yo sé quién era este porque él venía aquí a recortarse y yo sé el tipo que era este y el tipo que es ahora. ¿Qué quiere decir eso? Que los frutos Están ahí, están aflorando. Pero usted no se pasa pavoneándose como que usted es una nueva. No. Usted no ha cambiado. Usted tiene que ser diferente. No decirlo, sino comportarse como tal. Ya usted no trabaja las cosas como antes. Usted es una persona que lo dirige el Espíritu Santo. Pero eso decirlo es un mamey. Pero ¿qué hace tu familia? Está esperando la primera crisis para ver cómo tú explotas como eras antes. Pero cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar contigo, hay un cambio y dice, pero ven acá, ¿qué le pasa a este? Si este antes por eso explotaba como Siquitraqui y bajaba a los santos del cielo y ahora está como que no le importa nada. Claro. Pero si tú lo trabajas diferente, ahí empieza ya con la cosquilla. No una vez, es siempre. Sí, respire hondo, Noemí. Es siempre. Ahora le tengo otra. Cristo dijo, ¿por cuánto no me fuiste a visitar cuando estaba enfermo? ¿Por cuánto no me diste de comer cuando tuve hambre? ¿Por cuánto no me fuiste a visitar cuando estuve preso? ¿Por cuánto me dejaste desnudo y no me cubriste? Y le dijeron, maestro, ¿cuándo yo hice eso? Si yo siempre he estado pendiente y te he cuidado a ti y no te falta nada, maestro. Y él le dice, por cuanto no lo hiciste a uno de ellos, tampoco lo hiciste conmigo. Por tal razón, ese señor Ángel Torres está más lejos de Dios que el que está clamando arriba porque ven un pastor a ayudarle. Por eso tú eres responsable de cómo tratas a tu hermano. Hasta cierto punto yo entiendo lo que ese señor dice. Ese señor ha pasado yo no sé por cuántas iglesias y cada cual está buscando su propio beneficio, la sardina para su brasa. Porque como dice el profesor Javier Gómez, las iglesias se han enfocado en la autorrealización, en lo que yo quiero. Y el corito que yo critico, yo no sé lo que tú viniste, pero yo vine a alabar a Dios. Para mí no hay un corito más egoísta que ese. Porque a mí sí me importa que tú viniste. Porque si tú no estás alabando a Dios conmigo, es porque algo te está pasando. Si tú lloras, yo voy a llorar contigo. Si tú estás triste, yo voy a estar triste contigo. Si tú ríes, yo voy a reír contigo. Pero eso ya no se predica en las iglesias. El dolor que sienta una persona por una enfermedad como ese o por una situación que está pasando, ese dolor que lo está consumiendo, necesita que alguien comparte ese dolor con él. ¿Cuántas personas yo tengo en las iglesias o que vienen de otras comunidades de fe que cuando han necesitado nunca ha habido alguien que le dé un abrazo o que esté ahí o que simplemente lo escuche? Simplemente lo escuche. Hay veces que yo me siento aquí a escuchar a la gente. No hago más nada. Usted habla, y yo me quedo sentado. No, pero todo el mundo quiere resolver la vida del otro. Si la persona lo que quiere es desahogarse, pues tú escúchalo. Tú no tienes que tener respuesta para todo. Pero ¿qué hacemos? Noemí viene a decirme, ay, pastor, tengo un problema en mi casa que Juan Luis, mira, ese tipo es esto y lo otro. Bendito Noemí, chica, ¿de qué tú te quejas?
Si tú ves el revolú que yo tengo en casa en mayor, chica, estarte quejando. ¿Qué usted hizo con la inquietud de Noemí? Eso fue lo que ese señor hizo con el dolor de esa persona. Hay veces que la mejor respuesta es no decir nada, quédese callado. Ah, pero no han enseñado de los pentecostales que usted tiene que saberlo todo y usted tiene que hablar de todo. Cuando una persona tiene necesidad, una vez te traigo esta colación porque creo que va con eso. Y yo estábamos comiendo en Cheddar o en Cheddar, ¿verdad? El muchacho que se nos acercó a... El flaquito chiquito él, No. Él llevaba, no jovencito. él llevaba días fuera de su casa. Ok. Y entonces, porque somos nuevos, pero yo fue un muchacho que estaba días fuera de su casa. Y nos pidió que si nos sobraba algo, que si le podíamos dar un poco de la comida. Luis le compró una oferta. Cuando Luis salió de Cheddar de Navarra, yo le dijo, esto es para mí. Y le dijo, comenzó a llorar. Y los puntos que llevaba casi una semana fuera, porque el joven fiesta era barbero, había ganado una competencia, era de Bayamón, había ganado una competencia y todo, y el joven fiesta le inyectaron el virus. Y él nos dijo que desde ese momento él no era él, y que él no se atrevía a llegar a su casa. Entonces, pues Luis le empezó a decir, tienes que regresar a tu casa, tienes que volver donde yo le pongo un grupo. Uh-huh. El muchacho cuando pasó a lágrimas, nosotros oramos allí con él y todo, sin importarnos quién entraba y salía de allí. Claro. Porque el No. muchacho estaba, él nos dijo, yo estoy comiendo allá adelante. Y él le dijo, no, tú mañana te vas con tu familia. Son los únicos que te van a ayudar. No lo único de nada. No confiemos en el Señor que haya recibido el consejo. Porque la palabra del Señor dice que es aquello de aquellos pequeñitos. No es cumplir. Ustedes hicieron lo que tenían que hacer. Se acabó. Caemos en lo mismo. ¿Y por qué usted no oró para que el Señor le proveyera? No te preocupes, yo voy a orar para que Dios te provea. ¿Usted sabe quién critica eso? Santiago. Santiago dice, ¿cómo tú te atreves a ver a tu hermano con necesidad y le vas a decir, voy a orar para que Dios te provea, voy a orar para que Dios te bendiga, y te vas y lo dejas ahí abandonado? No. Tú tienes que darle la provisión, provéele su necesidad y ora por él. Y Dios se encargará de bendecirte a ti y de bendecirlo a él. Y lo iban a sacar. Lo iban a sacar y él le dijo a Luis que si le podía comprar algo. Y le dijo, oiga, yo le voy a comprar algo. ¿Qué es lo que tú quieras? Y él se lo que tú quieras. El muchacho terminó comiendo con nosotros. Fui hablando. Era hijo de un comerciante de La Habana, estaba en la calle, la vida completa, son hijos de su familia, de sus dos hijas. Dios mío. Pero entró en un estado de crisis. Ah, la droga. La droga. Yo tengo a tres ahí en la plaza ahí de abajo. Yo le doy comida. Monté uno, no, perdóname si estoy, monté uno que tenía la pierna en carro hinchada. Gracias a Dios, lloré. Tengo un video por ahí que yo estaba hablando, ya la pierna se ha mejorado, me siento que sí lo. Pero para hacerlo jocoso, estuve como 3 semanas con el olor en la guagua, pero a mí no me importaba. Yo dije, hay que llevarlo a donde sea. Amén. Y son personas, ¿me entiendes? Que yo. Caemos en lo mismo. Entonces, ¿cómo usted amarra eso que ese Señor le está haciendo ahí? ¿Eso es un mensaje cristiano bíblico? La respuesta es no. 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 Tenemos que comportarnos como Cristo se comportó. Tenemos que hacer lo que Cristo hizo. Lo que pasa es que decirlo es fácil. Pero cuando se deja de educar y de enseñar eso, cuando seguimos buscando una experiencia esotérica, que Dios me hable de una manera sobrenatural y que me muestre cuál es tu necesidad para ver entonces cómo el Señor te va a ayudar.
pues entonces usted no está capacitado para ejercer esa función. Porque el que te va a enseñar cómo trabajar con esa crisis es la palabra del Señor, que es la que tú tienes que estar estudiando de día y noche. Pero es más fácil pararnos en el púlpito, empezar a profetizar, empezar a decir lo otro, empezar a que la gente, los pelos se le pare a la gente, empezar a declarar para que entonces las cosas bonitas y empiecen a ocurrir. Y ahí es que entonces vienen las situaciones, vienen las malas enseñanzas, porque en vez de educar a la iglesia, lo que hacemos es que desinformamos a la iglesia y enseñamos una doctrina incorrectas en la iglesia. Pero creemos que es sana doctrina. Pero el problema de lo que estamos predicando es lo que se nos enseñó. Y estamos repitiendo lo que vimos. Alguien que tiene una iglesia súper mega grande y eso es lo que predica. Y aquí el que va a ser pastor dice, contrale, pues yo mejor prefiero predicar eso. Porque yo no quiero predicarle a bancas vacías. Pero si no tienes amor, te puedes matar ahí. No, para ningún lado. Pero es que estamos viviendo una época donde tú vas a la iglesia, tú entras y lo que te van a hablar es de prosperidad, de dinero, de 20,000 cosas, pero no están llevando la palabra de Jesús como tienen que llevarla. Porque en las comunidades de fe, yo escuchaba algo, hoy creo que era, que decía que yo no de hecho yo siempre le he dicho, yo no tengo problema con lo que Karol G cante, ni con lo que Bad Bunny cante. Yo no tengo problema con eso. Yo tengo problema con lo que consumen su música. Yo no tengo problema con Fon. Fon allá Fon. Es la gente que consume a Fon. Es la gente que sigue a Fon. Con eso que yo tengo problema. ¿Me sigue? Y eso me lleva a esta imagen que nuestra hermana Marilyn compartió en Facebook. Hoy estoy de Facebook, pero hoy usted no va a dormir con el segundo tema que le voy a traer. Mira esa imagen. Esa imagen lo que muestra es el camino al reino celestial, al final, la ciudad dorada, y a la derecha, el camino de gozo, de alegría y de libertad que te lleva a la perdición. Míralo allá al final. Pero, ¿qué no me gusta de la imagen? Que seguimos presentando a Lucero de esta manera. A mí me hubiese gustado que pusieran a un ángel. Mire los cuernitos y el tridente. Y con ropa de salir. Me hubiese gustado un ángel. ¿Ah? Oye, ¿verdad? Sí, que, Dios mío. La verdad es que usted es difícil, Aristide. Me hubiese gustado que hubiese colocado ahí un ángel. ¿Por qué? Usted mismo lo acaba de decir ahora. Muchas de esas comunidades, muchas comunidades, usted entra y desde que usted entra, usted dice, Dios mío, que hay una presencia de Dios terrible. Cuando empiezan a predicar y enseñar y todo el revolú. Lo menos que se estudia es la palabra de Dios. Le pido disculpas. Si en la doxología la palabra de Dios no es lo principal, salga corriendo de esa comunidad de fe. Le pido perdón. Porque usted no va a ser salvo por la predicación del pastor. Usted va a ser salvo por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que te revela a Jesús. La palabra de Dios es la que te revela por qué Él murió. Es la palabra de Dios que te revela su resurrección. Y es la palabra de Dios que te afirma la venida de su Salvador. No es lo que se esté predicando aquí. Y eso me lleva al último tema. Vaya Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 15 y 16. Ahí varón los tiene. Y cuando lo tenga, por favor, díganme. Los hermanos que están conectados. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 15 y 16.
Sí. Sí, alguien por favor que no sea la Reina Valera o una Reina Valera y una otra versión. ¿Cuál usted tiene, Juan Luis? Todos son Reina Valera hoy. La mía es. La mía es la versión internacional. Está bien. Vamos a leer la versión internacional. ¿Nadie tiene la Dios habla hoy? Sí, pero estoy viendo el culto para las preguntas de los hermanos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Versículos 15 y 16, porque hubo una persona que también vino a criticar una publicación educativa que puse en la página, pues para contestarle a usted, que es un pastor discípulo, que es el que corre los maratones por ahí, contestarle también a usted. Y gracias por ver nuestra transmisión. Nuevo Testamento. Ajá. ¿Cuál usted tiene? ¿Usted cree? Entonces ya se acabó. Vamos. Sí, pero vamos a darle vamos a darle el privilegio a la mano derecha de Casiodoro de Valera, que es nuestro hermano Víctor Cruz, para que por favor nos lea la bendita palabra del Señor en la Reina Valera. Por favor, varón. Por favor. Primera de Tesalonicenses 4, 15, 16. Así dice la palabra de Dios. Amén. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Siga leyendo. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Y qué más? Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con esta palabra. Amén. ¿De qué está hablando ahí? De la venida del Señor. Y incluye la palabra arrebatar. Cuando usted va a la primera traducción en castellano, la palabra que se usa es arrebatar. La Biblia del Oso que yo tengo en casa, 1569, usa la palabra arrebatar. La Génova, que se escribió en el 1509, dice taken, tomados. Cuando usted va a la palabra original del texto, yo quiero que usted comprenda eso. La Biblia no se dio en castellano. La Biblia se dio en hebreo koiné. Y el Antiguo Testamento en hebreo. Hebreo y arameo. Cristo habló arameo. ¿Por qué Cristo habló arameo? ¿Por qué Cristo habló en arameo? ¿Ah? ¿No saben? Digan, pastor, no soy. Sin miedo. ¿Usted sabía que Cristo habló en arameo? ¿Ah? En la Pasión de Cristo habla en arameo. La que hizo Mel Gibson, él habla en arameo. Lo que usted está escuchando que Cristo está hablando es arameo.
Así que ese actor tuvo que aprender el arameo, que es una lengua muerta. ¿No saben por qué hablo en arameo? En ese momento histórico, los israelitas preservaron el arameo como el idioma religioso de Israel. Y para separarse del griego y del latín que hablaban en Roma. En Roma se hablaba el latín y el griego. Era el idioma del Estado. Pero los israelitas, cuando iban a hablar frente a un romano, le era más fácil hablar en arameo porque el romano no iba a entender lo que estaban hablando. Así que Cristo habló el idioma de su pueblo, porque Cristo primeramente vino a su pueblo. Así que Él le habló a los suyos. Por eso le habló en arameo. Sin embargo, cuando los textos se redactan en griego koiné, que era el griego que todo el mundo conocido hablaba. No el griego helenista de alta clase, no. El griego de la gente arrastrada, para que nos podamos entender. De los descamisados, de los de campo. La gente que no sabía leer ni escribir, pero era como habían aprendido el griego. Cristo hizo la palabra para ellos. Cuando usted va al texto, Pablo, que es el quien está escribiendo Tesalonicense, Pablo es judío. Pablo nunca dejó de ser judío, porque para Pablo Cristo era judío, pero Pablo no predicó el judaísmo, Pablo predicó el cristianismo, con el fundamento del judaísmo, porque Pablo nunca vio una separación entre el cristianismo y el judaísmo. Los judíos sí, el judío ortodoxo dice, no, Pablo, tú estás equivocado. Porque tú estás predicando a Cristo. Y Pablo dice, sí, pero es que en Cristo se cumple la ley. Y Cristo es mayor que Moisés. Nosotros somos mayores que Moisés, porque hemos visto a Cristo cara a cara. Y Dios mismo murió por nosotros. Pero un judío ortodoxo dice, no me toques a Moisés, porque Moisés es la máxima expresión y la conexión. Y tenemos de parte de Moisés el legado de la ley. Y es por la ley que somos salvos. Y Pablo dice, no. La ley te llevaba a ti al conocimiento de que estabas en pecado. Pero nunca Moisés dijo que la ley te iba a librar del pecado. No, Cristo sí te libra del pecado. ¿Ves? Esa va a ser el mensaje de Pablo para los judíos. Pero Pablo, con la visión que tiene, domina el pensamiento grecorromano, toma la fe cristiana y la lleva a otro nivel que todo el mundo la puede entender, porque Pablo tiene claro que Cristo vino para su pueblo, pero como el pueblo le rechazó, ahora este mensaje se predica en el mundo entero. Ahí usted tiene Romanos 11. Se lo acabo de ibanar. Así que Pablo, cuando está escribiendo a los tesalonicenses, la palabra arrebatar es del hebreo tomar. Pablo lo que está diciendo es, cuando Cristo venga, llamará a su pueblo desde las nubes. Pero hay un orden. Los que fallecieron en él van a resucitar primero y luego los que queden vivos entonces van a ser tomados y estarán con él para siempre. ¿Dónde estarán con él? Y ahí es que viene la enseñanza que se filtra en la iglesia. Esa palabra arrebatar, ahora alguien se inventó que la iglesia iba a ser arrebatada. Iba a estar con el Señor en las cenas del Cordero, 3 años y medio, está ocurriendo 3 años y medio de paz, luego 3 años y medio de guerra, y al 7º año el Señor baja a hacerle juicio a los hombres, pero la iglesia está en el cielo, en la boda del Cordero. Eso es lo que usted ha escuchado, ¿verdad? ¿Quién trajo esa enseñanza a la iglesia? ¿Dónde la Biblia habla de ese orden y de ese proceso? No, eso sí va a ocurrir. Eso dice Apocalipsis. Eso dice Apocalipsis. ¿Pablo conocía Apocalipsis? ¿Cuándo se escribe Apocalipsis? Después que Pablo había fallecido. Pablo está hablando de una experiencia que él tuvo. Pablo tiene claro la segunda venida. Mire, los apóstoles
todos los apóstoles pensaban y creían que Cristo murió y venía rápido por la iglesia. Los apóstoles, eso de arrebatamiento, de que tú no lleves, los apóstoles no. Los apóstoles tenían claro. Juan cierra su evangelio diciendo, ven pronto, Señor Jesús, te estamos esperando. ¿Dónde dice que Juan está esperando que lo arrebaten? No. ¿Qué está esperando Juan? Que Cristo venga, le haga justicia a la humanidad y empiece a reinar sobre la tierra. No existía tal cosa como el arrebatamiento y todo esto revoluce. Pastor, pero entonces, cuando Pablo habla de arrebatamiento, Señor, Pablo está pensando en la segunda venida. Por eso Pablo claramente ahí te está diciendo, y los que estemos vivos seremos tomados para estar para siempre con el Señor. El arrebatamiento es lo mismo que la segunda venida. Pero Scofield, que es el padre de ustedes, que es la tradición que se ha impuesto a lo que la Biblia enseña, porque dígame en qué parte dice ahí que seremos arrebatados, vamos a estar de fiesta en el cielo en la cena del Cordero y luego entonces regresamos. No dice eso. Y cuando usted va a Apocalipsis, nunca habla de este evento. Apocalipsis va relatando varios eventos que van de una manera creciendo como una canción que va aumentando y todo cierra con la venida de Cristo. Y viene a juzgar a las naciones. Y viene con el ejército celestial. La iglesia no viene ahí. Dios no necesita a la iglesia. Él viene como un ejército. Con su ejército celestial, ¿a qué? Hacerle juicio a los hombres que quedan en la tierra. Luego de que eso ocurre, Apocalipsis dice que toda la humanidad va a darle cuenta a Dios. Ese es el juicio del trono blanco. No dice en ningún lugar la cena del Cordero. Apocalipsis lo que dice es que en el cielo hay toda criatura, todo ser humano de la creación, que no habían negros, que no habían blancos, que no habían griegos, que eran todos en la presencia de Dios. Y él se regocijaba de que su pueblo estuviera con él. Y Apocalipsis dice, Señor, que luego de eso, usted lo amarra ahí con Pedro, que dice que la tierra será renovada. Entonces Pedro dice que vio un cielo nuevo y una tierra nueva. Y Cristo dice, y vaya al final de Apocalipsis, que entonces Cristo regresa con su pueblo a vivir en la tierra. Pero anteponemos la tradición a lo que la Biblia enseña. Eso es lo que hace la Iglesia Católica. Es que estudiar estas cosas hay que romperse la cabeza, hay que quitarte el velo para ver lo que la palabra te dice, porque entonces creas expectativas erróneas. No hay tal cosa como una tercera venida. Eso es lo mismo que lo que las personas insisten en que Dios vuelve a intentar sobre Israel. Entonces Dios tiene dos pueblos. Dios no tiene dos pueblos. La Biblia nos dice que Él tiene un pueblo. Y lo compró con su sangre. Y esa es la iglesia. El judío quiere ir al cielo, claro. ¿Qué tiene que hacer? Venir a la cruz. Ya la ley nos salva. Cristo no vuelve otra vez a decirle a ellos, ¿me crees ahora? ¿Me crees ahora? ¿Usted recuerda la parábola del rico y el Lázaro? ¿Y Lázaro? ¿Qué le dijo al rico? ¿Y qué le dijo el padre? Vale, vete. Ya la oportunidad la tuvieron. Ya la oportunidad la tuvieron. ¿Y usted cree que Cristo va a dar más oportunidades? La tuvieron. Llevamos 2000 años sobre la faz de la tierra, la iglesia. Predicando la palabra. A veces lo hacemos mal, es cierto. A veces lo hacemos bien, es cierto. Hay épocas que la iglesia colapsa, pero siempre el remanente y el avivamiento está. Y Dios siempre mueve su espíritu en la iglesia. Y el Espíritu Santo siempre sigue restaurando, sigue bendiciendo vida, sigue transformando vida. Me estoy quemando aquí. El aire está ahí. Aquí está frío, para que aquí esto está caliente. ¿Me siguen?
Yo lo estoy diciendo, el calor aquí no es por falta de aire. Pero ¿qué hace la persona? Usted predica sobre esto, usted educa. El texto que yo publiqué no contradice para nada la palabra. Lo que está explicando la visión de Pablo de la segunda venida de Cristo. Segunda de Tesalonicenses, lo que ustedes leyeron. ¿Por qué? Porque Pablo, cuando piensa en el arrebatamiento, piensa en la parusia. ¿Qué es la parusia? La parusia es la entrada triunfal de los césares cuando estaban en Roma, que venían de una gran batalla, de haber conquistado, y entraban con todo su ejército celebrando la victoria. Y eso usted lo ve en la película de Gladiator, por eso que esa película me gusta. Cuando el hijo que mata al padre viene como un gran victorioso, entrando por toda la ciudad, y usted ve todo el pueblo a los lados esperando y tirando vituperios y flores, tirando reconocimientos y premios al rey que vino con la gran victoria que nos ha dado nuevamente a la nación más importante que es Roma. Y Pablo dice, eso mismo lo vamos a ver, pero multiplicado, porque el que viene es nuestro Salvador. Y él va a salir victorioso. Y él viene a buscar su pueblo que está victorioso, que es la iglesia. Y Apocalipsis, que es el reloj de la iglesia, y es el libro que la iglesia le tiene miedo, pero es el libro con mayor promesa para la iglesia. Porque es ahí donde Dios te está diciendo lo que va a ocurrir. Dios, Apocalipsis, revelación, Dios abre el velo para que la iglesia entre y vea lo que va a ocurrir. Y ya empezó a ocurrir. Pero a alguien se le ocurrió decir que la iglesia iba a ser arrebatada, malinterpretando el texto de Pablo, que dice que el espíritu de iniquidad no ha sido arrebatado porque está la iglesia. Pero que cuando la iglesia sea librada, entonces esto toma control. Entonces tratan de decir que eso no ha ocurrido porque está la iglesia lo detiene. Y Scofield dice que cuando eso ocurra, lo que viene es la gran tribulación. Pero Dios va a librar a la iglesia de la gran tribulación. Los cristianos no van a sufrir la gran tribulación. Un solo problema. Soy como el de Utuado. Un solo problema. Los primeros 300 años de la iglesia, hermanito, fueron todos de tribulación. Lea y estudie antes de tratar de corregirme. 300 años de sufrimiento de la iglesia. Se le llama la época de los mártires, teológicamente hablando. La gente pagaba con su sangre por ser cristiano. Entonces, ¿usted es mejor que esos cristianos? Ya la iglesia está en la tribulación. Ese siempre ha sido mi mensaje. Le pido perdón. Yo llevo años predicando eso. De mañana. Está brutal. La Biblia es un periódico constante que te dice la noticia del día constantemente ahí. Una cosa descomunal. Lo que pasa es que nos han predicado que no, que la iglesia. Entonces ahí viene la malas enseñanzas. Tú no tienes que sufrir. Ahí vienen las canciones de no sufra, que tú estás en victoria. Dios te va. Pues claro, ¿a quién le gusta sufrir, hermano? A los masoquistas. Pero a nadie le gusta sufrir. Entonces usted le predica a alguien que no va a sufrir. ¿Usted cree que esa persona no le va a creer? Claro que sí. Y después se lo fundamenta con textos aislados, que no tienen nada que ver. Pero ahí vamos. El texto dice eso y usted dice, no, pero pastor les está diciendo eso porque eso es lo que dice. Y eso es palabra de Dios. Yo no tengo problema, es palabra de Dios. Tengo problema con el predicador que está usando mal la palabra de Dios. Porque el texto no quiere decir eso. Porque usted tiene que leer el texto en su contexto. Amén. Anthony está conectado. Yo fui el sábado para la graduación de Anthony, ¿verdad? Entonces el predicador trajo una narrativa y yo estoy en la parte de atrás, mire, usted ve la foto, yo estaba normal.
Voy a ponerle la foto que está ahí. Estaba con Anthony, mírala ahí, qué bonita se ve esa foto. Entonces, él vino y dijo que él estaba predicando en un lugar y que vino un tipo y le dijo, si tú me dices cuál es el versículo tal de Apocalipsis, me convierto a Cristo. Y que en una revelación Dios le dijo que ese versículo no existe. Y yo creo que tú no entendiste lo que Cristo te dijo. Cristo lo que te estaba diciendo es no existe tal cosa como capítulo y versículo en la Biblia. ¿Cuántas veces yo le he predicado eso a ustedes? Pero la gente sigue con la tradición. Porque vemos la Biblia que tiene capítulos y versículos. Y si usted le dice a alguien que ese versículo no va ahí, te está diciendo que tú estás blasfemando la palabra del Señor. ¿Quién la está blasfemando? ¿El que estudió la palabra o el que ha sido mal educado en la palabra? Por eso es el que tiene autoridad, usted no lo puede cuestionar. Los fundamentos totalmente en Apocalipsis. ¿Por qué? Apocalipsis es quien va a explicar detalladamente el futuro de la iglesia. Se acabó. Pablo nos va dando el aperitivo. Pablo nos da el aperitivo. Pablo dice claramente, ahí lo dice, que la iglesia será tomada y estará con el Señor para siempre. Pablo no sabe lo que va a ocurrir después, porque esa revelación no se le ha dado. Esa revelación la recibe Juan. Apocalipsis se escribió en el 95. Tesalonicense fue una de las primeras cartas, antes que Corintios. Es que realmente, ¿por qué la gente se confunde? Oiga, ese punto es interesantísimo. Apocalipsis está codificado para la iglesia. Quien recibe la revelación o las instrucciones para decodificar Apocalipsis es la iglesia. Si usted no puede decodificar Apocalipsis, ¿usted qué es? ¿Usted qué es? Le hago la pregunta. ¿Usted qué es? ¿O que usted no es? Usted no es iglesia. No. Lo dice Juan. No lo digo yo. Una cosa, ese es el problema que tenemos, que porque alguien del púlpito dice algo, lo ponemos por encima de lo que dice la palabra de Dios. Nadie está por encima de la palabra de Dios. No, yo no, está la Biblia. Porque si yo predico algo que no lo puedo probar por la Biblia, yo me tengo que callar. Yo me tengo que callar. Es la Biblia. Y Juan nos dice que se da para Apocalipsis. Cuando habla de las señales, de la marca, dice, el que entienda, que oiga. Entonces todo el mundo insiste en el anticristo, la figura del anticristo, la figura del anticristo. Y Juan no está hablando de la figura del anticristo. Juan está hablando de Nerón, que está en contra del cristianismo y está matando a los cristianos, persiguiéndolos y destruyéndolos. El que está a cargo de la gran tribulación es Nerón. Y lo que Juan está diciendo es, esa persecución en contra de la iglesia continuará hasta que Cristo venga. Sí, porque si no usted va a explotar ahí. A los hermanos que están conectados pueden hacer preguntas en confianza. Yo tengo acá el chat, varias personas conectadas, haga el comentario. Madeline dijo algo, lo voy a mencionar ya mismito. Pero si usted está ahí, por favor, pues puede aportar. Y yo, si sé la respuesta, pues la dialogamos. Diga, varón. O sea, que yo esto lo entiendo yo de esta manera. No sé si Ese es el miedo mío cuando la gente me dice, porque yo creo. A mí me da miedo eso. yo creo. Ok, por favor. A mí no me gusta escucharlo, yo creo en la iglesia. No, yo no dije yo creo. Ok. Le pido perdón, es que estoy hoy trepado. La Biblia nos dice que Dios creó al hombre, pero nunca dice que Dios tenía en mente crear el hombre de manera eterna. La Biblia no dice eso.
La Biblia dice que Dios creó a Adán y Eva, sopló aliento de vida, entró el alma, ¿a qué le gusta eso? Por la garganta, y entonces el ser humano de polvo empezó a vivir. No dice nada más. Luego le da unas instrucciones al ser humano y el ser humano empieza a vivir. Sobre él la muerte no estaba la muerte, pero sin embargo estaba el árbol de la vida eterna. Estaba el árbol de la vida eterna en el huerto del Edén. Amén. ¿Qué significa eso? ¿Que Adán y Eva eran eternos? Significa que no. ¿Por qué? Porque el árbol de la vida eterna nunca lo probaron. Estaba el árbol de la vida eterna y estaba el árbol de la ciencia y el árbol del bien y el mal. Entonces Dios le dijo, no coman de este árbol. O sea, podían comer del árbol de la vida eterna. De hecho, tanto es así que lea el texto más adelante, que hay algunos teólogos, yo no digo que estoy de acuerdo con ese punto teológico, pero es mi responsabilidad conocer varios puntos diferentes, porque yo no tengo problema con que las personas piensen diferente a mí. Y yo no quiero convencer a nadie que piense como yo. Yo puedo aportar a tu conocimiento, y si lo que tú crees, si tú crees que lo que yo digo te puede aportar, gloria a Dios. Si tú crees que no, pues chévere, sigue hacia adelante. Después que tú tengas claro que Cristo murió y resucitó por ti, gloria a Dios. Pero el texto nos dice claramente, alaba, que que el Señor dijo, vamos a sacarlos de aquí antes de que prueben el fruto de la vida eterna y tengamos problemas con ellos, porque se van a convertir en eternos. Algunos teólogos dicen que fue que Dios tuvo miedo que se volvieran eternos. Y iba a tener problemas para bregar con el hombre. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Que Adán y Eva ya eran eternos cuando Dios los creó? Pero Dios no había determinado tiempo de vida. Eso sí lo podemos concluir. Estamos claros. ¿Cuándo vemos que Dios empieza a determinar tiempos de vida? Más adelante. 120 años. Amén. Él tenía su plan listo. Pero, ok, gracias por traerme esa. Pero Dios no creó al hombre para que fallara. ¿Quién creó a Lucero? Dios lo creó. Pero Dios no lo creó para que se convirtiera en lo que se convirtió. Esa no fue la esencia ni la razón por la cual Dios lo creó. Él mismo se corrompió y él mismo rechazó lo que Dios le estaba hablando. Él mismo confrontó a Dios y eso trajo como consecuencia que él lo expulsara de su presencia. Eso no dice Isaías. Y claramente Cristo nos dice que el enemigo cayó como un rayo sobre la tierra. Quizás uniéndolo a lo que pasó. ¿Estamos? Prosiga, varón. Hoy es noche de revelaciones. No, negativo. Yo quiero que usted comprenda eso. Hay cosas que han salido mal que Dios tiene que resolverlas porque las creó, pero Él no las pensó así. Ahora, en lo del ser humano, cuando Adán hizo lo que hizo, ¿qué? Lucero, ¿cuál es el miedo suyo de mencionarlo? No le tenga miedo. Bueno, hay personas que hacen esos comentarios que dicen que fue que Dios le salió malo, que Satanás le salió malo a Dios. Entonces la culpa es de Dios. Entonces caemos con que la culpa es de Dios. Entonces lo mismo con Adán y Eva. La culpa no es de Adán y de Eva. ¿De quién fue la culpa? ¿De Dios? ¿Para qué puso el árbol ese ahí? Él no debió de ponerse árbol ahí. Entonces resulta que la culpa es ¿quién? De Dios. Pero, ¿qué Dios le dijo? No lo hagas. ¿Qué Dios le dice a Lucero? Oye, yo que te creé como el ser más hermoso sobre la creación y tú quieres atentar contra mí.
No. Y lo echó fuera. No. Eso es lo que tenemos que entender. Dios puede tener un plan. Dios puede tener un propósito. Pero nosotros dañamos ese propósito. El ser humano sigue haciendo lo mismo que hizo Lucero todos los días. Todos los días usted sigue haciendo exactamente lo que hizo Lucero. Dios lo creó a usted para una cosa y usted se ha convertido en otra cosa. Entonces es culpa de Dios. No. Todo lo que Dios hace es bueno. Todo lo que Dios hace es bueno. Mire, a mí me da grima y me duele. Porque los seres humanos somos así de morbosos. Yo me paso viendo a veces en Facebook cosas de la naturaleza. A mí me fascinan las cosas de la naturaleza. Pero ahora está de moda que tienen a los leones. Conéctalo. Tienen de moda que cogen a los leones. Sí, debajo. Cogen a los leones y graban a los leones cuando están cazando. Graban a los leones cuando están persiguiendo. Muestran cuando el león está matando a la víctima y tú ves que hay un carro ahí al lado grabándolo. ¿Qué es eso? Es como la moda ahora que matan a alguien y lo graban. Y lo graban. No, yo decía, esto es lo mismo como que están matando a alguien y tú en vez de ayudarle lo que haces es que lo grabas. Eso es morboso. Esto es porque tienen mal like. Entonces, ¿qué significa eso? Que Dios creó, ¿qué estamos diciendo? Ay, qué malvado es el león. Mira cómo mata esa cosa. El león simplemente está sobreviviendo. ¿Sabe por qué el león se comporta así? Por la desobediencia del hombre. Porque Dios cuando lo creó no lo creó así. Eso usted no la vio venir. Diga, varón, prosiga con su narrativa o su defensa. No estaba establecida en ese No, momento. exacto, no estaba establecida. Eso es correcto. La muerte entró a través de la desobediencia. Totalmente de acuerdo. Eso es correcto. Porque hubo un rompimiento. Okay. Eso es lo que se nos enseña. Entiendo entonces que vino Jesús. Sí. Gracias. Y entiendo que Jesús vino aquí A rescatar a rescatar lo que se había perdido. lo que se había perdido. Sí. ¿Y qué hizo? Venció a la muerte. A la muerte. Eso es correcto. ¿De acuerdo? A la muerte. Sí, de acuerdo. Y se establece entonces que por la victoria de él, Ajá. nosotros somos más que vencedores. Totalmente de acuerdo. Excelente. ¿Dónde aparece ese árbol de la vida otra vez? En Apocalipsis. Excelente, varón. El árbol de la vida aparece en Apocalipsis. Y dice que todos vamos a comer de ese fruto. ¿Usted no ha leído eso? Porque Espérese. entiendo, Espérese, que hay mucha administración ahí. Varón, diga, por favor. Ari. entiendo que el Señor venció Amén, amén. venció la muerte, y lo que hizo fue que poner en el orden que ya se había establecido, donde la muerte no toca, porque ya él venció la muerte. Ok. Él venció la muerte. Ya la muerte no tiene No tiene autoridad ni victoria sobre su pueblo, porque él le quitó la llave. Eso es cierto. Ok, muy bien. Sí. Sí. Pero estamos en esta tierra. Somos peregrinos y extranjeros en esta tierra y vamos de camino a la Jerusalén celestial. Y luego regresamos con nuestro Dios a reinar en la tierra. ¿A dónde? Pero a lo que había establecido originalmente. ¿Captó eso? La iglesia regresa a ejecutar lo que originalmente Dios pensó para su creación. Sí, mientras, eso es lo que Pablo está diciendo en Tesalonicenses.
aquellos que están en Cristo, que fallecieron. Ok, Pero termina porque quiero aclarar algo ahí. fíjese algo. Ajá. ¿Qué establece el Señor? Ahora en la muerte. Que pasamos de qué? De muerte a vida. Así que nosotros somos muertos vivos. Nosotros somos muertos vivos, que vamos hacia la vida eterna. Excelente. Porque hay cristianos que prefieren esta vida a la vida eterna. Y tú lo que estás en este mundo es sufriendo y padeciendo. Esta semana vino una compañera de trabajo que me dice, yo le agradezco al Señor por un día más de vida. Y yo le digo, ¿uno más o uno menos? Y la señora se quedó pensando. Y yo, porque aquel que quiere estar con Cristo, lo que ve es un regresivo, no progresivo. Es un día menos para estar con el Señor. Gracias a Dios que Dios me metió preso. No, yo entiendo lo que dice, pero no me hace sentido. Yo lo comprendo, pero no me hace sentido. O sea, yo le agradezco al Señor que me permitió chocar para yo enfocarme. Dios no quería que tú chocaras. Transformó el choque en bendición para ti, pero Él te quería evitar eso. Pero no lo vemos así, insistimos en lo mismo. No, Dios quiere evitarte eso, por eso que lleva desde que naciste detrás de ti, diciéndote te amo todas las mañanas cuando el sol aparece en el horizonte. Y miramos para otro lado, y miramos entretenido. Y Dios detrás de nosotros. No. Es como Noemí y yo hoy. Estábamos en la luz para ir a Carmelita. Una señora no se para decir que Dios estaba ahí, nos iban a quedar ahí porque él no se bajó para avisar. Él se quedó bregando en el celular. Y ustedes detrás del camión. Detrás dentro. Dios mío. Pues mire, hay otra cosa. Cuando Pablo recibe la revelación de Tesalonicense, no le está hablando a la iglesia futura. Recuerda, Pablo no sabe, y esto es algo que yo quiero que usted comprenda, usted que me está mirando. Pablo, cuando escribe Tesalonicense, no está pensando en nadie en el futuro. Pablo está pensando en la iglesia que está sufriendo en ese momento en particular. Pablo no está redactando el Nuevo Testamento. Pablo no está en eso. Pablo está enfocado en la necesidad momentánea. Las iglesias están sufriendo. Lo mismo que está pasando en Apocalipsis. Las personas están sufriendo padecimientos, están siendo martirizadas, están muriendo en los estadios, los leones quemados, destruidos. Y los familiares dicen, ¿dónde está Dios? ¿Cuándo Él va a hacer algo? Por eso es que Apocalipsis nos dice que los mártires están debajo del trono de Dios, clamando de día y de noche por justicia. Y el Padre le dice, todavía esperen un tiempo y un tiempo más, que yo me encargaré de pasar justicia. Entonces, las personas que están en las iglesias, usted que me está mirando, están sufriendo porque sus familiares ya físicamente no están. Porque hoy en día usted y yo tenemos la revelación completa y sabemos que vamos a resucitar junto con Él, porque Pablo nos lo dice en Primera de Corintios capítulo 15, que porque Cristo resucitó, nosotros vamos a resucitar. Pero la iglesia no sabe eso. Los apóstoles tampoco. ¿Por qué, pastor? Porque los apóstoles estaban esperando que Cristo resucitara y regresara por su iglesia. ¿Cómo usted me va a hablar a mí de arrebatamiento? Se sacarlo de teólogo. Es una respuesta a la necesidad de la iglesia. La iglesia está sufriendo. Claro. Entonces cogemos un libro de alguien que dice que recibe una revelación y cogemos la teología y le hacemos papel de baño y la tiramos al piso. ¿Y qué usted está haciendo? Contradiciendo el mensaje de la Biblia. ¿Por qué que usted le está enseñando a la iglesia? No, si Dios te va a librar de la gran tribulación. ¿Cuándo Cristo dijo eso? ¿Cuál es el grito de victoria de usted? ¿Cuál es? ¿Cuál es su grito de victoria?
En el mundo hay un culto que usted no mencione eso. ¿Qué te está diciendo el Señor? Mira, entiéndelo. Y se lo voy a poner de esta manera. Yo amo a Puerto Rico con todo mi corazón. Es la tierra donde nací y es donde yo espero morir. Porque el Señor me venga a buscar. Yo salgo de mi isla a mis raíces, República Dominicana, y yo me siento que estoy fuera de lugar. República Dominicana es precioso. Un lugar espectacular. Y la gente que trabaja en los hoteles, hermosa. No todos los dominicanos son así de hermosos, como aquí. Pero es una experiencia espectacular. Pero usted va allá y usted sabe que usted está de vacaciones, pero usted sabe que usted tiene que regresar ¿dónde? A su casa. Y después de una semana, por mejor que te traten, que ya tú estás anhelando a tu casa. Porque no hay nada mejor que tu casa. Pues así usted tiene que sentirse con el cielo. Esa no la vio venir. Pero hemos dejado de anhelar estar en nuestra casa. Porque vemos nuestra casa como sufrimiento. Por eso cuando el pastor Ernesto, el último domingo que predicó, dijo, ¿cuántos quieren estar con el Señor? Muchos levantaron la mano y luego dijo, ¿cuántos se quieren morir hoy para ver a Cristo hoy? 3 se levantaron nada más. Porque el único camino, el único velo que tenemos para llegar a nuestro hogar, a nuestra casa, es la muerte. Lo que el mundo llama como la muerte. Para nosotros es la puerta hacia la vida eterna. ¿Usted sabe qué? Hoy me llamo Mateito, el hijo de Paola y Jason. ¿Sabe la pregunta que me hizo? Pastor, ¿en el cielo vamos a ser jóvenes o siempre niños? El cielo es real. Y cuando tú eres un niño, para ti el cielo es real. Pero a la medida que vas creciendo, los afanes de la vida, los compromisos que te involucra, el tener chavito, el tener un buen carrito, el tener una buena casa, el querer casarte, el querer tener hijos, el querer tener nietos, bisnietos, tataranietos, te siguen aferrando aquí. No te das cuenta que el reloj sigue corriendo y tú quieres tener las mismas energías comiéndote el mismo lechón que te comía cuando tenías 15 años y tu páncreas y tu hígado sufriendo y tus riñones igual y tú estás como un brandy, chuchin, y no estás pensando que tarde o temprano el camino a la eternidad está ahí. Pero lo ves lejos. Lo ves lejos. Así que en vez de una cuenta regresiva, lo que está es añadiendo. Gracias, Señor, por un día más de vida. ¿No será gracias, Señor, por un día menos que estoy cerca de estar contigo en la vida eterna? No, pero no, pastor, eso es estar... El cristiano que diga eso está en depresión. Depresión está usted que está desenfocado. Y se lo digo con amor. Ya los que están conectados se fueron todos. Se preocupe, quédese con Scorfield. Vamos para las peticiones. Preguntas que tengan, hermano. ¿Estamos? Segundo. Yo recuerdo, ya que Segundo está aquí, cuando Segundo se convirtió al cristianismo, este tema yo llevo tiempo tocándolo, ¿cierto o falso, Segundo? Y Segundo lo captó rápido. Y cuando el hermano le venía a decir cualquier cosa, decía, si yo me muero hoy, yo estoy ready, no tengo problema, estoy listo ya para irme de este mundo, yo sé quién me va a esperar en el otro lugar. Y los hermanos empezaron a preocuparse y Aide empezó a preocuparse porque pensó que Segundo estaba en depresión y que se quería matar. Porque eso es lo que se enseña en las iglesias. Entonces el cristiano ha dejado de entender que la muerte física es real, que tarde o temprano va a llegar. Es un soplo que tenemos en el oído, pero insistimos en que no. Entonces no
no acabamos de entender que, o sea, deja de estar cogiendo fiado. El que coge fiado tiene que pagar. Tiene que pagar. Eso es correcto. En el instante. Firmando el contrato, saliste y ahí te quedaste. Sin embargo, si hay algo que es real, tanto como que el sol está presente, tanto como que la tierra es redonda, tanto como que tú puedes respirar el aire, es la muerte. Es la muerte. Y Cristo nos dice, la muerte no tiene autoridad sobre ti, porque yo te di vida eterna. Así es que si la muerte es real, la vida eterna es más real todavía. Pero el cristiano le hablan de muerte y que, ¡y este pastor! Sí, para sacar chavo de los hermanos, porque hasta eso. Sí, pastor, pero uno tiene que estar preparado para eso. Por ejemplo, en mi caso, yo trato de no tener problemas con nadie, ni que he tenido problemas con nadie. O sea, que yo, si en esta parte me voy, pues no tengo una persona que, ¿cómo te digo yo? Que diga, ay, Se los voy a suavizar. sí. Se los voy a suavizar a todos. A todos. Se lo voy a suavizar. Y usted que, gracias por suscribirse en el canal Hablemos de Biblia. Gracias por apoyar nuestro canal. También se lo regalo a usted. Le voy a citar a Karl Barth. Karl Barth tiene una frase que me fascina. De hecho, yo hice un librito y lo puse allí en casa. Para que no sé dónde mi esposa lo guardó. Karl Barth dice que yo me presentaré en la presencia de Dios. No con un bulto lleno de obras, porque los ángeles se reirán de mí. Más bien me parecerá bien decirle, ten misericordia de este pobre pecador. Lo que usted necesita es rendirse delante de Dios. Porque por más que usted trate de agradar al ser humano, nunca lo va a agradar. Siempre va a haber alguien que no va a estar conforme con usted. Después que yo no procure esa inconformidad en ti, perfecto. Hay personas que a mí no me soportan por mi manera de ser, pero yo no le he hecho nada ni le deseo nada mal a esa persona. Y en mi corazón, si tiene una necesidad, le doy la mano. Y nunca hablo mal de nadie. Procuro no hablar mal de nadie. De nadie. Yo trato de caminar y doy todo lo que puedo en mi humanidad por caminar lo más recto que yo pueda. Y Dios sabe que eso es lo que yo le enseño a todas las personas. Esfuérzate por dar lo mejor de ti, pero vas a caer. Así que cuando caiga, baja los criterios y entiende que lo has logrado por Cristo, no por tu esfuerzo. ¿Qué significa eso? Que Él te va a levantar. Pero cuando tú te caes por tu propio esfuerzo, no te levanta nadie. Eso me lleva a por qué yo hago la cena abierta. Tú no te sientas en la mesa porque tú mereces estar ahí. El que te invitó es Él. Nadie nunca tendrá el criterio para sentarse en la mesa del Señor. Nadie. Yo he explicado eso también. Yo he explicado la cena del Señor a la luz del Salmo 23. ¿Usted sabía eso? Porque el Salmo 23 no es lo que usted está acostumbrado a que se le predique ni se le enseñe. Tanto es así que cuando usted va a los cementerios, todas las tumbas tienen el Salmo 23. Y eso es un error teológico terrible, porque eso no es lo que el Salmo dice.